Bien, seguimos. Ya estamos terminando. Examen de peritos o testigos expertos. Los peritos son personas que cuentan con una experticia especial en un área de conocimiento, derivada de sus estudios o especialización profesional, del desempeño de ciertas artes o del ejercicio de un determinado oficio. En cambio, un testigo experto es quien, sin ser ofrecido como perito, porque el área de declaración no constituye estrictamente una experticia, tiene sin embargo un conocimiento de cierta especialización de una determinada materia. Beitelam y Dutch, 2005, página 262. Objetivos del examen. A. Lograr que el perito brinde al juez la interpretación de una información que exige un conocimiento especializado, científico, artístico o profesional, en los términos más claros, comunes, exactos y convincentes, con la finalidad de sustentar nuestra teoría del caso. B. Transmitir al tribunal el hecho de que estamos en presencia de cuestiones que ameritan un conocimiento experto para una adecuada comprensión. C. Legitimar al perito. Convencer al tribunal que el perito que presentamos es un verdadero conocedor de la materia sobre la cual versa su declaración. D. Demostrar que el procedimiento seguido para la elaboración de la pericia es uniforme a los estándares exigidos por la ciencia. ¿Les cuento algo? No, mejor no. Bueno, listo. Algún día lo desarrollaré. Yo presencio hasta las pericias balísticas. ¿Sí? Conclusión. Las realizaba alguien que no era perito en balística. ¿Sí? Y que argumentó que tenía 3 módulos aprobados y que le faltaba 1 año y medio para, ¿sí? Obviamente, personal policial, ¿no? Alguien me dijo, es la primera vez que escucho que un abogado va a una pericia balística. Bueno, no sé si es bueno o malo. Me escuché muchas veces, esto es la primera vez, tratando de desacreditarme. Bueno, no va a ser la última, ¿sí? Yendo a esa pericia, descubrí, y no les voy a contar toda la historia, que no era perito en balística. Ustedes ya sabrán que las escalas penal se disparan cuando frente a un hecho contra la propiedad se utiliza un arma de fuego. ¿Sí? Bueno, ese sujeto, que no era perito, estableció que tal vez una cantidad innumerable de causas que esa arma era apta para el disparo. Y esa gente hoy está detenida. Nada. No voy a hacer más comentarios. De todo lo que hice. No por mi caso, ¿no? Por el caso de las personas indeterminadas que están cumpliendo la pena de prisión en función de pericias realizadas por alguien que no era perito. Bien, que seguramente hayan firmado un abreviado porque no les quedaba otra. ¿Sí? Estrategias en el examen. A. Solo recurrir al perito en los casos en que el tribunal necesite de una opinión experta. De lo contrario, será innecesario. B. Nuestras primeras preguntas deben dirigirse a que el perito demuestre su experticia o experiencia de modo de legitimar su declaración. C. El examen se debe estructurar de forma temática, es decir, primero cubrirá las distintas conclusiones y luego los procedimientos llevados adelante para arribar a las mismas.
Esto se debe a que nos debe interesar destacar la conclusión para luego revisar los detalles y otros aspectos que llevaron a la misma. ¿Por qué utiliza tanto la misma? No es correcto. No sé si no es correcto, no es elegante. De explicar el procedimiento, al explicar el procedimiento se debe seguir un orden cronológico que se haga cargo de los distintos pasos que fueron dando en el tiempo para llegar a la conclusión expuesta. Si el experto insiste en utilizar términos difíciles, hay que pedirle que explique su significado en términos legos. F. Debido a la amplitud del objeto potencial a la declaración de los peritos y al poder del conocimiento experto, el litigante al presentar al perito en el juicio debe tener especial cuidado en destacar cómo la apreciación de los hechos por él presentados, así como las opiniones por él vertidas, exigen un conocimiento especializado, en donde la mirada común del lego resulta abiertamente insuficiente para su adecuada comprensión. G. Es importante hacerle ver al tribunal que ellos también están en la categoría de legos respecto de dicho conocimiento, por lo que, si le creen al perito, deberán preferir sus conclusiones técnicas a la que los propios jueces puedan detentar en forma autónoma. H. Es importante el control del examen con la finalidad de evitar que los peritos dicten cátedra o aporten más datos de los solicitados. Es importante el control del examen con la finalidad de evitar que los peritos dicten cátedra o aporten más datos de los solicitados. Yo he visto una eminencia en psiquiatría forense, dar cátedra. Acá dicen, es importante evitar que los peritos justamente dicten cátedra. Tipo de preguntas. Preguntan para acreditar su experticia. ¿Qué estudios cursó? ¿Qué publicaciones, investigaciones ha realizado sobre el tema? B. Preguntas para acreditar su experiencia. Actividades que ha desempeñado, durante cuántos años, cantidad de situaciones en que ha participado en situaciones como las que son materia de prueba, etc. C. Preguntas en forma de hipótesis. Sirve para que los peritos emitan sus opiniones o conclusiones. Las hipótesis tienden a subsumir las proposiciones fácticas que se desean probar de nuestra teoría del caso. Contraexamen de peritos y testigos expertos. Las reglas de litigación del contraexamen del perito y testigos expertos imponen exigencias de preparación, ya que la efectividad del contraexamen obliga a interiorizarse en los conocimientos del experto. Ello supondrá la necesidad de estudiar aspectos de la disciplina del experto o asesorarse por otro experto de la misma disciplina que pueda orientar su trabajo en el contraexamen. Pero cuidado, el contraexamen de un experto es siempre un ejercicio extremadamente complicado. Todas las destrezas se ponen a prueba al contraexaminar peritos. Bateman y Duch, 2005, página 285. Objetivos del contraexamen. A. Desacreditar su experticia o la idoneidad de su declaración. Estrategias en el contraexamen. A. Demostrar que el perito tiene un interés particular en el caso. Esta línea de contraexamen puede adoptar varias formas. A. Se puede cuestionar la remuneración excesiva que ha recibido por la pericia. B. Se puede revisar el historial de peritajes en juicio y señalar, por ejemplo, que el perito siempre apoya la tesis de los fiscales con sus pericias. C. Se puede explorar las cuestiones asociadas a la carrera profesional y el prestigio. Por ejemplo, sus opiniones obedecen a una comunidad de conocimiento. B. Demostrar que el perito no es experto que dice ser. Si bien el perito presenta calificaciones reales, ha declarado sobre materias que se encuentran fuera de su especialidad. C. Demostrar que el perito no puede afirmar con certeza lo que declara. En las disciplinas técnicas es frecuente que no sea posible afirmar con certeza una conclusión. Se admiten márgenes de error en los resultados. Esos márgenes pueden constituir una herramienta poderosa para enviarle un mensaje al tribunal que desacredite, al menos o en parte, las conclusiones del peritaje. D. Demostrar que el perito no está siendo fiel a su propia ciencia. Tiene que ver con la fidelidad
con el que el perito realizó sus operaciones y obtuvo conclusiones en relación a los cánones de su ciencia. Esta línea admite diversas modalidades. A. Cuando el perito no es fiel a su ciencia, ya que las conclusiones que obtiene contravienen aspectos consensuados en su disciplina. B. Cuando el perito no es fiel a su ciencia en el sentido de utilizar los procedimientos acreditados y considerados idóneos en su área para obtener conclusiones. Y C. Cuando el perito no es fiel a su ciencia personal, ya que el mismo experto había manifestado una opinión contraria a la que sostiene ahora en el tribunal. Quiero decir algo al respecto de demostrar que el perito no es experto, demostrar que el perito no es experto que dice ser. Si bien el perito presenta calificaciones reales, ha declarado sobre materias que se encuentran fuera de su especialidad. Un médico que realizó la operación de autopsia, bien, comenzó, obviamente preparado por la contraparte, comenzó a hablar sobre la trayectoria del disparo, por dónde ingresó, por dónde salió, que tuvo que haber sido de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Le hice un par de preguntas y la última fue, disculpe, siempre con respeto, doctor o licenciado o señor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted es perito en balística? Me dice, no tengo más preguntas. ¿Sí? Bien. Prueba material, objetos y documentos. ¿Cuánto vamos? Aquellos instrumentos que sirvieron para la perpetración del delito o que surgen como consecuencia de él. De esta manera, estos instrumentos pueden constituir prueba real o simplemente demostrativa. La prueba real es aquella que efectivamente formó parte de los hechos del caso. Sin embargo, muchas veces será útil para las partes utilizar prueba demostrativa que, sin formar parte de los hechos del caso, los ilustran o aclaran. Bateman y Dutch, 2005, página 243. Objetivo. Acreditar los objetos. Es conveniente utilizar un testigo idóneo a quien se le exhiba el documento para que lo reconozca, para luego ofrecerlo como prueba en el juicio y utilizarlo dentro de la teoría del caso. B. Acreditar los documentos. Debemos invitar a un testigo idóneo que reconozca el documento exhibido, solicitándole explicaciones acerca de cómo lo reconoce para finalmente utilizar el documento como prueba leyendo la parte relevante del mismo. Nos vamos a la última partecita, ¿sí? A no desesperarse.